12 de mayo de 1945, 2:15 p.m. Un convoy de camiones cubiertos con lonas avanzaba serpenteando por los estrechos caminos de Hampshire, bajo un cielo del color de la pizarra mojada. La lluvia golpeaba rítmicamente las lonas tensadas sobre las cajas de los vehículos, donde 30 generales alemanes permanecían sentados en silencio, con sus uniformes gris campo oscurecidos por la humedad, que se filtraba por las rendijas del lienzo. El general Karl Zimmermann, de 52 años, apoyó la palma de la mano contra la fría barandilla metálica y observó el paisaje inglés desfilar ante sus ojos a través de un desgarrón en la lona. 3 días antes, había comandado una división de infantería cerca de Luneburgo. Ahora era simple carga camino al internamiento en una isla enemiga a la que le habían enseñado a despreciar durante 5 años. Había esperado ruinas. La Luftwaffe había castigado implacablemente las ciudades británicas. Londres era un montón de escombros. Liverpool había ardido hasta convertirse en cenizas, y Coventry había dejado de existir como algo más que un nombre. La población se moría de hambre tras sus barricadas, aferrándose a la supervivencia únicamente gracias a la caridad estadounidense, y la industria británica se había derrumbado bajo el peso de los bombardeos estratégicos. El Ministerio del Reich les había mostrado fotografías de reconocimiento, evaluaciones de daños y proyecciones de bajas, pero a través de aquella abertura en la lona. Zimmermann vio campos que nunca habían conocido un cráter de bomba, ganado bien alimentado pastando en praderas delimitadas por muros de piedra intactos. Un agricultor subido a un tractor con bocanadas de humo diésel disipándose bajo la lluvia, y 3 niños con botas Wellington saltando en los charcos junto a una granja con todas sus ventanas enteras y relucientes. Algo no cuadraba. En Wilton Park, el centro de interrogatorios donde serían retenidos, Zimmermann formuló una exigencia que lo cambiaría todo. Exigió ver las fábricas. Si la industria británica no estaba destruida, si la población no se moría de hambre, entonces que les mostraran la prueba. Sus captores podían pasear a los prisioneros entre ruinas industriales y demostrar así su victoria sobre la propaganda alemana. El oficial de inteligencia británico, un mayor llamado Phillips, de mirada cuidadosa y acento de Birmingham, sonrió levemente y dijo algo que no tenía ningún sentido. «Muy bien, general. Organizaremos una visita». Aquella visita destrozaría todo lo que Zimmermann creía saber sobre la fuerza sobre la propaganda y sobre qué bando había estado viviendo dentro de una mentira cuidadosamente construida. Si esta historia te sorprende, no estás solo. Estos generales entraron en fábricas británicas esperando la confirmación de todo lo que les habían contado, y salieron cuestionando todo en lo que habían creído. Pulsa el botón de suscribirse y deja un comentario diciendo: «¿Desde dónde nos ves? Porque lo que ocurrió después revela una de las operaciones psicológicas más devastadoras de toda la guerra». Durante 5 años, desde 1940 hasta la primavera de 1945, los generales de la Wehrmacht habían absorbido un relato coherente sobre la situación de Gran Bretaña. Llegaba por canales oficiales a través de informes de inteligencia de las transmisiones radiofónicas de Goebbels y de informes de reconocimiento cuidadosamente recopilados y distribuidos a los comandantes de división. La narrativa era completa y específica. Londres era una ciudad en ruinas con los muelles destruidos, y el East End, reducido a cenizas, decenas de miles de personas sin hogar, refugiándose en estaciones de metro como animales en madrigueras. Coventry había sido aniquilada en una sola noche, su catedral convertida en un esqueleto y sus fábricas reducidas a metal retorcido y ceniza. Las instalaciones portuarias de Liverpool habían sido desmanteladas sistemáticamente por los bombarderos de la Luftwaffe, cortando la línea vital atlántica de Gran Bretaña. Birmingham, Manchester, Glasgow, ciudad tras ciudad, aparecían en los resúmenes de inteligencia con porcentajes de destrucción, estimaciones de capacidad industrial perdida y proyecciones sobre cuánto tiempo podría resistir la población. El pueblo británico se estaba muriendo de hambre. El racionamiento los había reducido a niveles de mera subsistencia: carne 2 veces al mes,
Si tenían suerte, pan hecho con serrín, niños con raquitismo y malnutrición. Los convoyes estadounidenses ayudaban desde luego, pero la mitad acababa en el fondo del Atlántico cortesía de la flota de submarinos. La industria británica había quedado incapacitada más allá de cualquier recuperación. La producción de tanques se había desplomado y las fábricas de aviones producían solo una fracción de lo que necesitaban. Los Spitfire que aún aparecían sobre las ciudades alemanas eran máquinas antiguas mantenidas en vuelo con piezas recuperadas, y el entrenamiento de pilotos se había reducido a semanas en lugar de meses porque Gran Bretaña simplemente no tenía combustible, instructores, ni instalaciones suficientes. Zimmermann había creído estos informes porque procedían de fuentes creíbles. Los aviones de reconocimiento de la Luftwaffe habían fotografiado los daños agentes en países neutrales, habían enviado informes las emisiones interceptadas de la BBC, hablaban de privaciones y sacrificios, e incluso los periódicos británicos, cuando podían obtenerse a través de contactos suecos, confirmaban el racionamiento, la escasez y la tensión. ¿Por qué iban a mentir sobre su propio sufrimiento? Las películas de propaganda eran explícitas. El Ministerio del Reich produjo documentales que mostraban ciudades británicas bombardeadas. Niños británicos hambrientos y civiles británicos rebuscando entre los escombros. No eran fantasías, las ciudades británicas habían sido bombardeadas. Los niños habían pasado hambre y los civiles habían perdido sus hogares. La propaganda simplemente magnificó la verdad hasta convertirla en mito, estiró la dificultad hasta transformarla en colapso, y amplificó el sufrimiento hasta convertirlo en una derrota inminente. Y los generales aislados en sus puestos de mando y recibiendo información únicamente a través de canales oficiales, no tenían manera de distinguir entre lo que era real y lo que estaba exagerado. La captura de Zimmermann en Lundburg Heath, el 4 de mayo, había sido profesional y eficiente. Paracaidistas británicos, aceptando la rendición de la división, procesando a los prisioneros con precisión de oficina, separando a los oficiales por rango y organizando el transporte hacia las zonas de retaguardia. Sin brutalidad, sin caos, solo la administración metódica de la victoria. El viaje a Inglaterra duró 2 días, un aeródromo militar, un avión de transporte, y luego los camiones atravesando un campo que no se parecía en nada al páramo devastado que él había esperado. Zimmermann se explicó aquello de otra manera. Hampshire era una región agrícola no industrial. Tal vez los bombardeos se habían concentrado en las ciudades. Tal vez el campo había quedado intacto mientras la Gran Bretaña urbana se moría de hambre entre ruinas. En Wilton Park, una finca georgiana convertida en centro de interrogatorios, los británicos los procesaron con la misma eficiencia burocrática, inspección médica, desparasitación, asignación de barracones, horarios de comida y normas explicadas mediante intérpretes. La comida era adecuada, no abundante, pero suficiente: gachas para el desayuno, sopa y pan para el almuerzo, algo parecido a un estofado para la cena. Y fue entonces cuando la sospecha de Zimmermann se cristalizó en la certeza de que algo iba profundamente mal. Si Gran Bretaña se estaba muriendo de hambre, ¿por qué los prisioneros de guerra comían con regularidad? Si la industria se había derrumbado, ¿de dónde salían los camiones, los uniformes limpios de los guardias? La iluminación eléctrica que funcionaba de manera fiable. El carbón que mantenía los barracones calientes contra el frío primaveral. En la tercera noche de interrogatorios, que consistían en conversaciones corteses, llevadas a cabo por oficiales de inteligencia más interesados en detalles tácticos que en grandes estrategias. Zimmermann planteó su desafío al mayor Phillips. Ustedes nos dicen que su industria es fuerte, que Alemania nunca tuvo ninguna oportunidad. Muéstrenoslo. Llévenos a sus fábricas. Déjenos ver esas líneas de producción que supuestamente superaban a las nuestras. Somos prisioneros. No podemos escapar, no podemos comunicar lo que veamos. Pero si quieren que creamos en la propaganda británica en lugar de la propaganda alemana, muéstrenos la prueba. Esperaba una negativa, una explicación cortés de que esas visitas eran imposibles por motivos de seguridad, reglamentos u obstáculos burocráticos. En lugar de eso, Phillips dejó su taza de té de verdad con leche y azúcar y asintió pensativo. Haré los arreglos, general.
Denos una semana para organizar el transporte y los permisos. Quiere ver la industria británica. Muy bien, les mostraremos la industria británica. El coronel Friedrich Richter, sentado junto a Zimmermann, lo miró con algo cercano a la alarma porque una vez que los británicos aceptaran mostrarles las fábricas, tendrían que enfrentarse a lo que encontraran allí. Y si las fábricas funcionaban a plena capacidad, si la industria británica no estaba destruida, entonces, todo lo demás podría ser igualmente falso. Cada informe, cada sesión informativa, cada evaluación de inteligencia, cada emisión de propaganda, todo podría ser una mentira que se habían contado a sí mismos. 19 de mayo de 1945. 9:30 Shin-Adame. Los camiones entraron en la planta de Morris Motors en Cowley, Oxford, bajo un cielo que se había despejado durante la noche. Zimmermann descendió de la caja del camión sobre el asfalto mojado por la lluvia y contempló el complejo industrial que se extendía ante él. Era inmenso, 5 edificios separados cada uno del tamaño de un hangar de aviación, construcciones de ladrillo con techos intactos y ventanas enteras que brillaban con la luz de la mañana. 2 ramales ferroviarios se curvaban hacia los muelles de carga donde esperaban vagones de plataforma, y un flujo constante de camiones entraba y salía, por 3 accesos cada uno vigilado por trabajadores con monos azules, revisando portapapeles mientras el rugido mecánico constante de una fábrica funcionando a plena capacidad llenaba el aire. Entraron por la nave principal de producción escoltados por un director de planta llamado Henderson y 2 oficiales británicos. El sonido los golpeó como una fuerza física, el martilleo rítmico de las prensas, el zumbido de las herramientas de corte, el retumbar de los sistemas de transporte, el siseo de las antorchas de soldadura y los gritos de coordinación de los trabajadores moviendo componentes. La línea de montaje se extendía casi 200 metros de un extremo del edificio al otro, con camiones militares tomando forma por etapas y avanzando a un ritmo que Zimmermann reconocía de sus propias visitas a fábricas alemanas antes de la guerra ensamblaje, del chasis montaje de ejes colocación y soldadura de paneles de la carrocería instalación del motor, sistemas eléctricos pintura e inspección final. Y en cada puesto había trabajadores, cientos de ellos, quizá 1 millar solo en aquel edificio. Muchos eran mujeres con monos y pañuelos en la cabeza, operando maquinaria, manejando herramientas, ajustando componentes con eficiencia experta, realizando trabajos de precisión que la industria alemana aún reservaba casi exclusivamente a los hombres. Zimmermann se detuvo en un puesto de soldadura, donde una joven que no podía tener más de 25 años unía paneles de la carrocería con movimientos firmes y económicos. Ella levantó la vista un instante, asintió en reconocimiento de su presencia y volvió a su trabajo sin mostrar la menor preocupación por estar siendo observada por un general enemigo. ¿Cuántos camiones produce esta línea Zimmermann?, preguntó a Henderson a través del intérprete. ¿Cuántos camiones produce esta línea? Esta línea 45 al día, 6 días a la semana. Trabajamos en 3 turnos. Este es el turno diurno. El turno nocturno produce aproximadamente el 85% de la capacidad del turno de día. 45 camiones al día en una sola línea de montaje. Zimmermann había estado al mando de la logística de una división entera. Sabía perfectamente lo que significaban esas cifras. Una sola fábrica en una sola ciudad dentro de una nación supuestamente devastada estaba produciendo más vehículos militares por semana que varias fábricas alemanas combinadas. Pasaron luego al ala de fabricación de motores. Allí el trabajo era más técnico, más preciso, máquinas herramienta, cortando bloques de motor pistones, siendo ajustados sistemas de distribución ensamblados. La maquinaria era moderna, no equipos viejos forzados a seguir funcionando, sino herramientas de generación actual mantenidas y operadas con máxima eficiencia. Henderson los condujo por una sección donde se estaban ensamblando motores de aviación, no motores de camiones, sino auténticos motores aeronáuticos los que impulsaban cazas y bombarderos. Diversificamos la producción en el 43, explicó Henderson.
Morris produce principalmente vehículos, pero podemos adaptar la maquinaria para componentes aeronáuticos cuando es necesario. Estos irán a reemplazar Spitfire, veteranos de la batalla de Inglaterra que están siendo reacondicionados. Spitfire, aún en producción, aún siendo mejorados 3 años después de la batalla de Inglaterra, 5 años dentro de la guerra. El coronel Richter se inclinó hacia Zimmerman y susurró en alemán: «No están improvisando. Esto es sistemático. Esto es...». No terminó la frase. No hacía falta. Al mediodía los llevaron a una sala de conferencias donde Henderson les presentó estadísticas de producción, cifras reales, documentadas y verificadas porque la inteligencia británica había calculado que la verdad sería más devastadora que cualquier propaganda. En 1944, Gran Bretaña había producido 5.000 tanques y cañones autopropulsados. Alemania, con mayor capacidad industrial y población, había producido 3.500. En 1944, Gran Bretaña había producido 26.000 aeronaves militares de todo tipo. Alemania había producido 15.000. Los astilleros británicos botaron en 1944 más tonelaje del que los U-boats podían hundir. La línea de suministro del Atlántico no estaba cortada, se estaba expandiendo. Cada mes llegaban más suministros estadounidenses que el mes anterior. Cada mes, la capacidad de la flota mercante británica crecía en lugar de reducirse. Producción de acero, extracción de carbón, fabricación de municiones, producción química, categoría tras categoría. Mostraba que la fortaleza industrial británica no solo sobrevivía, sino que crecía a lo largo de toda la guerra. Y esto no era autobombo británico, eran cifras que los generales podían haber verificado mediante sus propios informes de inteligencia si alguien se hubiera molestado en compilarlos con honestidad. Los números siempre habían estado ahí dispersos en informes de reconocimiento, evaluaciones de agentes y comunicaciones interceptadas. Nadie los había reunido en una imagen precisa, porque nadie quería ver una imagen precisa. Henderson colocó otro documento sobre la mesa: entregas de Lend-Lease procedentes de Estados Unidos, miles de aeronaves adicionales, tanques, vehículos, armas y materias primas, todo ello amplificando la capacidad industrial británica en lugar de sustituir una producción británica colapsada. «No estamos sobreviviendo, señores», dijo Henderson en voz baja. «Estamos prosperando. Siempre estuvimos prosperando. La Luftwaffe nos hizo daño. Mataron a miles, destruyeron hogares y fábricas, pero nunca estuvieron cerca de romper la capacidad industrial británica. Y en el momento en que Estados Unidos entró en la guerra, el cálculo se volvió imposible para Alemania». Zimmerman estudió los documentos extendidos sobre la mesa de conferencias. Cada uno detallaba con precisión la mentira en la que había creído. Almorzaron en el comedor de la fábrica. Insistieron en ello. En realidad, la inteligencia británica quería que los generales vieran a los trabajadores corrientes durante su descanso. El comedor estaba lleno de conversaciones y risas. Los obreros hacían fila en los mostradores de servicio donde mujeres con delantal servían comida caliente en bandejas de metal. El olor era inconfundible: carne de verdad, patatas, verduras, salsa. Henderson dispuso que se sentaran en una mesa con 3 trabajadores de la línea de montaje de camiones, un hombre de mediana edad llamado Davis, un joven llamado Tom, y una mujer llamada la señora Patterson, que llevaba 3 años soldando bastidores de camiones. La conversación, realizada a través de intérpretes, fue incómoda al principio, pero Henderson animó a hacer preguntas, y Zimmerman preguntó lo que necesitaba saber. «¿Cómo es la comida?». Davis se encogió de hombros. «Racionada como todo. Pero comemos aquí en la fábrica y es decente. Un poco de carne la mayoría de los días. Suficiente para seguir adelante. Mejor que nada, ¿no?». «¿Y su familia?». «La esposa se las arregla, 2 hijos. Las raciones son justas. No voy a fingir lo contrario, pero nadie se está muriendo de hambre. Hacemos cola para lo que haya disponible. Nos apañamos con lo que podemos conseguir. El verano pasado cultivé verduras en el jardín trasero. Teníamos gallinas hasta que el zorro se las llevó». La señora Patterson intervino entonces con voz firme.
Mi marido está en el norte de África con el 8º Ejército. Lleva allí 2 años. Yo trabajo aquí para apoyar el esfuerzo y ganar un salario. El gobierno concede ayudas a las familias de los militares. Nos las arreglamos. ¿Horas extra?, preguntó Zimmerman. Tom sonrió ampliamente. Sí tenemos horas extra. Tiempo y medio después de las 48 horas. Casi todas las semanas hago turnos adicionales ahorrando para después de la guerra cuando sea que llegue. No estaban desesperados. No se estaban muriendo de hambre. No eran personas rotas aferrándose a la supervivencia. Eran trabajadores, haciendo su trabajo, ganando su salario, saliendo adelante con las pequeñas dificultades del racionamiento y las largas jornadas igual que los trabajadores de cualquier nación en guerra. La señora Patterson terminó su comida y sacó de su bolso una fiambrera metálica abollada en un costado, rayada y gastada. La abrió para mostrar un trozo de pastel envuelto en papel encerado. «De mi vecina», explicó. «Lo horneó ayer y lo repartió. Nos cuidamos unos a otros. Aquella fiambrera, aquella simple y maltrecha fiambrera que una trabajadora podía llevar sin temor a que se la robaran, simbolizaba más de lo que la señora Patterson sabía. Representaba una sociedad que funcionaba lo suficientemente bien como para que la gente aún pudiera hornear pasteles, compartirlos con los vecinos y llevar su comida al trabajo sin preguntarse si tendría algo que poner dentro al día siguiente. Zimmerman se sorprendió a sí mismo mirando aquella fiambrera más tiempo del que era educado. 2 días después visitaron Rolls-Royce en Derby. Si Morris Motors había sido impresionante, Rolls-Royce fue abrumador. Aquello era ingeniería de precisión al más alto nivel. Motores Merlin, las plantas motrices de Spitfires, Hurricanes, Lancasters y mosquitos fabricados a un ritmo que sugería una capacidad inagotable. El control de calidad era meticuloso, cada componente medido, cada tolerancia verificada, cada motor probado antes de salir de la fábrica. No se trataba de una producción de emergencia ensamblando cualquier cosa que funcionara. Era excelencia en ingeniería mantenida bajo la presión de la guerra. Les mostraron el ala de investigación y desarrollo con ingenieros trabajando en motores de próxima generación, mejoras de diseños existentes y modificaciones experimentales para mayor rendimiento en altura, mayor alcance y mayor fiabilidad. Próxima generación. Gran Bretaña no solo estaba manteniendo la producción actual, estaba diseñando el futuro. Esperaban seguir combatiendo en 1946, en 1947, el tiempo que hiciera falta y se preparaban en consecuencia. El coronel Richter permaneció en el ala de investigación mirando fijamente los planos sobre el escritorio de un ingeniero, dibujos técnicos detallados de modificaciones de motores, que no estarían listas para producción hasta meses después. Planificación para una guerra que continuaría mucho después del colapso de Alemania. Lo sabían, dijo Richter en voz baja en alemán. Siempre lo supieron. Todo este tiempo supieron que iban a ganar. El viaje de regreso a Wilton Park fue silencioso. 30 generales sentados en la parte trasera de los camiones, cada uno enfrentándose a las implicaciones de lo que había visto. El general Müller, que había comandado fuerzas acorazadas en Francia, habló primero. ¿Cómo? Una sola palabra, pero lo contenía todo. ¿Cómo había sido tan precisa la inteligencia británica mientras la alemana había sido tan catastróficamente errónea? ¿Cómo había mantenido Gran Bretaña ese nivel de producción bajo bombardeos constantes? ¿Cómo había resistido la población años de guerra sin colapsar? Zimmerman no tenía respuestas, pero sí preguntas. Preguntas que crecían con cada kilómetro, con cada aldea por la que pasaban, con cada edificio intacto, con cada niño bien alimentado, con cada agricultor trabajando campos que no se parecían en nada al páramo devastado que había esperado encontrar. Si la capacidad industrial había sido subestimada, ¿qué más estaba equivocado? Si la moral civil había sido malinterpretada, ¿qué más había sido fabricado? Si las evaluaciones de daños de la Luftwaffe habían sido exageradas, ¿qué otros informes eran mentiras? Si esto te resulta tan impactante como les resultó a estos generales, asegúrate de suscribirte porque lo que ocurrió después
cómo esta revelación se extendió por el cuerpo de oficiales alemán y dio forma a los testimonios de posguerra. Muestra hasta qué punto la propaganda había cegado por completo a toda una cúpula militar. Pulsa el botón de suscribirte porque esta historia se vuelve aún más devastadora. Se detuvieron en un pub de un pueblo durante el regreso desde Derby. No estaba planeado. Uno de los camiones tuvo problemas de motor y necesitaba 20 minutos de reparación. Los oficiales británicos dispusieron que los generales esperaran dentro del pub supervisados pero con relativa libertad. El tabernero, un hombre llamado Wright, de cabello gris y rostro surcado de arrugas, los atendió con cortesía profesional. No con calidez exactamente, pero tampoco con hostilidad. Sirvió cerveza, aceptó el pago en la moneda de campo que se entregaba a los prisioneros y continuó con su trabajo. Uno de los generales más jóvenes, el mayor Strauss, pidió al intérprete que preguntara si Wright tenía familiares en el servicio. Wright se detuvo mientras limpiaba la barra. Mi hijo murió en Arnhem en septiembre del año pasado. Paracaidista, 23 años. El pub quedó en silencio. Cada oficial alemán entendió lo que eso significaba: la batalla de Arnhem, la operación Market Garden, donde paracaidistas británicos y polacos habían combatido desesperadamente contra fuerzas alemanas abrumadoras, viéndose obligados finalmente a retirarse tras sufrir terribles bajas. El hijo de Wright había muerto luchando contra ellos, luchando contra la Wehrmacht, luchando contra Alemania. Y aún así, allí estaba Wright sirviendo cerveza a generales alemanes, tratándolos con una decencia básica pese a tener todas las razones para odiarlos. Strauss no sabía qué decir. Nadie lo sabía. Wright notó el silencio. Lo hecho está, ¿no? Ustedes son prisioneros. Ya no están combatiendo. Para ustedes la guerra ha terminado. No tiene sentido ser cruel por ello. Se desplazó a lo largo de la barra para atender a un agricultor local. Poco a poco la conversación en el pub se reanudó. Los civiles británicos continuaron con sus vidas, apenas prestando atención a los prisioneros alemanes entre ellos. A través de la ventana, Zimmermann observó a unos niños jugando al fútbol en un campo junto al pub. Un balón de cuero auténtico, no trapos atados. 6 chicos de quizá entre 8 y 12 años gritando y riendo mientras se pasaban la pelota. Uno de ellos miró de reojo los camiones aparcados afuera, vio a los prisioneros alemanes a través de la ventana del pub, levantó la mano en un breve saludo y volvió al juego. Solo niños jugando. En una tarde de martes de mayo, en una nación supuestamente devastada por 5 años de guerra total, la fiambrera de la señora Patterson cruzó la mente de Zimmermann. Aquel objeto ordinario, aquel pequeño símbolo de la vida normal, que continuaba bajo la superficie del sacrificio y la privación. Esa noche de regreso en Wilton Park, Zimmermann no pudo dormir. Se sentó en el borde de su litera en los alojamientos de oficiales con una única bombilla tenue, proporcionando la luz justa para ver, y repasó metódicamente todo lo que había creído la fábrica de Morris: 45 camiones al día, saliendo de una sola línea de montaje. Equipos modernos, trabajadores organizados y eficientes mujeres realizando manufactura de precisión, investigación y desarrollo para mejoras futuras. La planta de Rolls-Royce, motores Merlin por centenares. Control de calidad mantenido bajo la presión de la guerra. Ingenieros, diseñando sistemas de próxima generación para una guerra que esperaban ganar. El comedor, trabajadores, comiendo platos calientes, carne real, raciones adecuadas, ganando salarios, haciendo horas extra, ahorrando para después de la guerra, cuidando a los vecinos, horneando pasteles y compartiéndolos con la comunidad. El pub, un hombre cuyo hijo había muerto en Arnhem, sirviendo cerveza a oficiales alemanes, sin odio ni crueldad, porque lo hecho estaba. Los niños jugando al fútbol con un balón de cuero auténtico en un campo junto a un pub, en un pueblo que no mostraba señales de devastación. Cada observación contradecía cosas concretas que le habían dicho. Cada detalle socavaba una parte del relato que había absorbido durante 5 años de informes oficiales y propaganda. Si la capacidad industrial británica no se había derrumbado, entonces el bombardeo estratégico alemán había fracasado en su objetivo principal.
Si los civiles británicos no se estaban muriendo de hambre, entonces la campaña de los U-Boats había fracasado en cortar las líneas de suministro. Si la moral británica permanecía intacta pese a años de privaciones, entonces el componente de guerra psicológica había fracasado por completo. Si la sociedad británica aún podía producir ingenieros diseñando sistemas futuros panaderos, compartiendo pasteles niños jugando al fútbol y padres sirviendo cerveza a prisioneros enemigos, entonces nada de lo que se había dicho sobre el colapso británico había sido cierto. Y si nada sobre el colapso británico era cierto, ¿qué ocurría con todo lo demás? Zimmerman pensó en las fotografías de reconocimiento que había visto: edificios bombardeados, fábricas dañadas, barrios destruidos. Todo era real. Las fotografías no mentían. Pero alguien había sacado conclusiones de esas imágenes que no estaban respaldadas por la realidad sobre el terreno. Una fábrica dañada por bombardeos podía repararse. Un barrio destruido podía reconstruirse. Una población que soportaba privaciones no era lo mismo que una población rota. La propaganda había tomado dificultades reales y las había transformado en un colapso de fantasía. Había mostrado sufrimiento real y lo había extrapolado a una derrota inminente. Había documentado daños genuinos y los había inflado hasta convertirlos en destrucción sistemática. Y Zimmerman, como todos los demás oficiales alemanes, lo había creído porque encajaba con lo que querían creer: que la resistencia británica era inútil, que la victoria era inevitable, que el enemigo era más débil de lo que parecía. La verdad era más inquietante. Gran Bretaña había sido más fuerte de lo que parecía. Había soportado el bombardeo estratégico y mantenido su capacidad industrial. Había sufrido terribles bajas y había seguido luchando. Había adaptado su economía, movilizado a su población, organizado sus recursos, y simplemente había resistido más que todo lo que Alemania le había arrojado. Y Estados Unidos había entrado en la guerra con una capacidad industrial que eclipsaba incluso a la británica: fuerzas frescas, recursos ilimitados, producción a una escala que hacía que las fábricas británicas parecieran pequeñas en comparación. Alemania nunca había tenido una oportunidad real, no desde el momento en que Gran Bretaña se negó a rendirse en 1940, ni desde el momento en que Estados Unidos entró en la guerra en 1941. Las matemáticas de la producción, la población y los recursos apuntaban todas a la derrota alemana final, y lo hacían como mínimo desde 1942. Lo habían sabido en algún lugar profundo de su interior. Lo habían sabido cuando el invierno ruso quebró a la Wehrmacht en 1941. Lo habían sabido cuando los bombarderos estadounidenses empezaron a aparecer a plena luz del día sobre las ciudades alemanas en 1943. Lo habían sabido cuando el día D tuvo éxito y el frente occidental se abrió en 1944. Pero saber y aceptar no son lo mismo. Por eso continuaron luchando, continuaron creyendo en armas milagrosas, fortificaciones y contraofensivas desesperadas, porque aceptar la verdad habría significado reconocer que cada muerte desde 1942 había sido inútil, cada sacrificio carente de sentido y cada orden ejecutada al servicio de una derrota inevitable. La propaganda había sido más efectiva no sobre los civiles, sino sobre la cúpula militar, sobre generales, coroneles y mayores, que necesitaban creer que la victoria era posible para poder funcionar, para liderar, para tomar decisiones que enviaban a miles de hombres a la muerte. Zimmerman se levantó y caminó hasta la pequeña ventana de sus dependencias. Más allá de los terrenos de Wilton Park, se extendía la oscuridad. En algún lugar más allá de esos límites, Gran Bretaña continuaba: fábricas trabajando en turnos nocturnos, agricultores labrando sus campos, niños durmiendo en casas intactas, trabajadores llevando fiambreras a empleos a los que regresarían por la mañana. Una sociedad que había soportado todo lo que el enemigo le había arrojado, y había salido más fuerte. Julio de 1945. Sala de interrogatorios en Wilton Park. El mayor Phillips realizaba un interrogatorio técnico sobre la capacidad industrial alemana. Zimmerman llevaba semanas cooperando, proporcionando evaluaciones detalladas de la logística de la Wehrmacht, de las cadenas de suministro y de los cuellos de botella en la producción. No porque hubiera sido coaccionado, sino porque
¿Qué sentido tenía mentir? Ya la guerra había terminado. La verdad era más valiosa que los secretos. Phillips preguntó por las evaluaciones de inteligencia alemanas sobre la industria británica. Creímos lo que nos dijeron, respondió Zimmermann. O mejor dicho, quisimos creerlo. El reconocimiento mostraba daños. Los informes confirmaban lo que queríamos ver. Nadie cuestionó si dañado significaba destruido. Nadie preguntó si Gran Bretaña era realmente incapaz de recuperarse o solo estaba temporalmente perturbada. ¿Sospechó que las evaluaciones eran erróneas? Sospechar no, pero había inconsistencias. La resistencia británica nunca se debilitó. Seguía apareciendo nuevo equipo. Los interrogatorios de prisioneros nunca coincidían con el relato del colapso. Pero esas inconsistencias se explicaban propaganda británica, decíamos, un frente valiente ocultando una realidad desesperada. Encontramos razones para no cuestionar. Phillips tomó notas. Su visita a las fábricas. ¿Cómo cambió su evaluación? No cambió mi evaluación, respondió Zimmermann. Reveló que nunca tuve una evaluación precisa desde el principio. Todo lo que creía saber sobre la capacidad industrial británica era una fantasía. La fábrica me mostró que Gran Bretaña había sido fuerte todo el tiempo, lo que significaba que cada cálculo estratégico se había basado en supuestos falsos. ¿Compartió esta conclusión con otros oficiales? Por supuesto, pero la mayoría había llegado a conclusiones similares. Todos llevábamos tiempo suficiente en Gran Bretaña como para ver que nada coincidía con lo que nos habían contado. Las visitas a las fábricas solo lo hicieron explícito, imposible de negar. Phillips cerró su cuaderno. Una última pregunta general. Si hubiera conocido la verdad sobre la fuerza británica en 1940, ¿habría cambiado algo? Zimmermann reflexionó. Tácticamente tal vez, estratégicamente no. La decisión de seguir luchando después de Dunkerque la tomó Hitler, no los generales que entendían las matemáticas. Pero podría haber salvado vidas si hubiéramos aceptado la realidad antes, si hubiéramos reconocido que algunas guerras no pueden ganarse independientemente del valor o del sacrificio. Archivo Universitario en Hamburgo. Un historiador entrevista a antiguos oficiales de la Wehrmacht para un proyecto de historia oral. Zimmermann, ahora con 90 años, estaba sentado en una silla de ruedas en un estudio lleno de libros y documentos. En una estantería detrás de él, cuidadosamente conservada, descansaba una fiambrera metálica abollada con el nombre Patterson estampado en un costado. El historiador la notó. ¿Qué significado tiene eso? Zimmermann tomó la fiambrera con cuidado. Esta vez sus manos temblaban por la edad, no por el miedo. Una trabajadora de una fábrica británica me mostró esto en 1945. La sacó durante el almuerzo y la abrió para revelar un trozo de pastel que su vecina había horneado. Algo tan pequeño, tan ordinario, pero representaba todo lo que me habían dicho que no era cierto. Una sociedad donde los vecinos aún horneaban pasteles y los compartían, donde los trabajadores podían llevar sus fiambreras sin miedo, donde la vida normal persistía bajo las privaciones. ¿Por qué la conserva? La señora Patterson me la dio nuestro último día en Morris Motors. Dijo que parecía necesitar un recordatorio. Le pregunté qué tipo de recordatorio. Me dijo que un recordatorio de que la fortaleza no consiste en dominación ni conquista. Consiste en resistencia, en mantener la civilización bajo presión en personas ordinarias, haciendo cosas ordinarias pese a circunstancias extraordinarias. ¿Cree usted eso? Zimmermann volvió a colocar la fiambrera en la estantería. Aprendí más sobre la fortaleza en aquellas fábricas británicas de lo que jamás aprendí, comandando divisiones en combate. Aprendí que la propaganda es más efectiva sobre quienes la crean. Que creemos nuestras propias mentiras primero y con mayor profundidad. Que el bando que puede permitirse mostrar la verdad, por lo general, posee la verdad. ¿Qué le gustaría que la gente entendiera de su experiencia? Que existe un peligro profundo en aislarse de la realidad, en rodearse de información que confirma lo que uno quiere creer.
La cúpula militar alemana pasó años recibiendo información de inteligencia que halagaba nuestras suposiciones y confirmaba nuestros prejuicios. Nadie quería construir una imagen precisa porque una imagen precisa habría significado aceptar que ya habíamos perdido. Y la fiambrera te recuerda eso. La fiambrera me recuerda que la realidad persiste independientemente de lo que uno elija creer sobre ella. La señora Patterson no necesitaba propaganda para decirle que Gran Bretaña era fuerte. Vivía esa fortaleza todos los días, iba a trabajar, ganaba su salario, compartía pasteles con los vecinos y seguía adelante. Mientras nosotros leíamos informes sobre el colapso británico, los trabajadores británicos estaban construyendo las máquinas que nos derrotarían. Ella me escribió después de la guerra 2 veces al año durante 30 años hasta que murió. Nunca mencionó la guerra, solo la vida cotidiana, los nietos, el jardín, el clima. Cada carta era otro recordatorio. El historiador tomó notas. Última pregunta: ¿qué aprendió al exigir ver aquellas fábricas? Zimmerman sonrió levemente. Que hay que tener mucho cuidado con lo que uno exige ver, porque una vez que has visto la verdad, no puedes dejar de verla. Y a veces la verdad es mucho más devastadora que permanecer cómodamente en la ignorancia. Aquellos generales que recorrieron las fábricas conmigo, todos lo lamentamos de inmediato. No porque hiciéramos la exigencia, sino porque habíamos pasado 5 años creyendo una mentira cuando la verdad siempre estuvo allí a la vista. Ese arrepentimiento se queda contigo. La historia de los generales alemanes recorriendo fábricas británicas es más que una curiosidad histórica. Es una lección sobre lo que ocurre cuando la propaganda se enfrenta a la realidad, cuando las mentiras cómodas chocan con verdades incómodas, cuando las suposiciones construidas sobre la fantasía colisionan con hechos documentados. La estrategia británica fue devastadoramente simple: mostrar, no contar. Permitir que los oficiales enemigos vieran con sus propios ojos la capacidad industrial que les habían dicho que no existía. Dejarlos caminar por fábricas funcionando a plena capacidad. Dejarlos comer en comedores que servían comidas suficientes. Dejarlos ver a niños jugando al fútbol, a trabajadores llevando fiambreras y a comunidades funcionando pese a años de privaciones. Porque la verdad es más poderosa que la propaganda cuando se tiene la confianza para revelarla. Los británicos no necesitaron exagerar su fortaleza, simplemente tuvieron que mostrarla. Y al mostrarla lograron lo que ninguna cantidad de propaganda podría haber conseguido: obligaron a la cúpula militar alemana a cuestionar todo lo que había creído, todo lo que le habían dicho, todo lo que había asumido sobre su enemigo. Esa fiambrera colocada en la estantería de Zimmerman representaba la verdadera fortaleza, no tanques, ni bombas, ni conquista, sino la fortaleza de una sociedad capaz de resistir, adaptarse y mantener la civilización bajo presión. La fortaleza de personas ordinarias haciendo cosas ordinarias, pese a circunstancias extraordinarias. La fortaleza de un sistema lo suficientemente transparente como para mostrar sus fábricas a prisioneros de guerra, porque esas fábricas demostraban el punto mejor que cualquier propaganda. La cúpula militar alemana aprendió demasiado tarde que no se puede construir una estrategia sobre la fantasía, que los informes de inteligencia filtrados por el pensamiento ilusorio son peores que inútiles, que el bando que puede permitirse mostrar la verdad suele ser quien posee la verdad, y que a veces exigir ver pruebas es el peor error que uno puede cometer, no porque las pruebas no existan, sino porque destruyen todo aquello sobre lo que has basado tus decisiones durante años. Si esta historia reveló algo que no sabías sobre la Segunda Guerra Mundial, pulsa el botón de suscribirte. Exploramos los momentos menos conocidos que dieron forma a la historia, los pequeños gestos y los detalles pasados por alto, que revelan más sobre la fortaleza y el carácter que cualquier batalla. Dale me gusta a este video si aprendiste algo nuevo. Y mira el siguiente para conocer las operaciones psicológicas que convencieron a prisioneros alemanes de trabajar junto a civiles británicos, sin guardias ni alambradas. Tenemos docenas de historias más que desafían lo que creías saber sobre la guerra. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.